Y después de haber visto lo que fue la Constitución de 1886 como uno de los principales protagonistas en lo que va a conocerse en Colombia como la era de la regeneración, pues nuevamente nos empezamos a preguntar qué fue esa regeneración. Y es que precisamente pues la regeneración consistió precisamente en una serie de medidas a través de las cuales las élites modernizadoras racionalizaron el Estado con el fin de alcanzar el progreso que consideraban deseable, necesario e ineludible para Colombia. Pues es que esa era pues una parte de ese proceso de construcción del Estado, que es un proceso que no ha parado nunca. Es decir, todavía, más de 100 años después, ese proceso de construcción del Estado, por lo menos en Colombia, todavía continúa. Si bien, pues, ahora podemos decir que es en una atmósfera menos impetuosa que la del eurocéntrico mundo de los tiempos precisamente de Rafael Núñez. Algunos académicos modernos señalan que Núñez y sus sucesores inmediatos, todos los presidentes que siguieron en la línea de él, no consiguieron gran cosa verdaderamente mediante todas sus reformas, que verdaderamente el resultado, el producto de todo lo que ellos emprendieron fue muy insignificante. Y pues bien, es cierto que Núñez no pudo captar mucho dinero durante su presidencia, porque pues él tenía el arancel proteccionista que le había impuesto al Banco Nacional, que ese arancel lo único que generaba, que era el único banco que existía en Colombia, era cada vez más inflación. Por lo tanto, desde que se creó el Banco Nacional, más o menos en la segunda presidencia de Núñez, la inflación en Colombia se disparó a niveles que no tenían ninguno de los otros vecinos de Colombia. Incluso hubo unos meses en que la inflación en Colombia alcanzó porcentajes de por encima del 50%. Así pues, entonces, ese proceso que por una parte fracasa, porque el Banco Nacional cobraba estos aranceles que lo único que generaron fue inflación, 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 pues también el proceso de industrialización fracasa nuevamente porque no había una infraestructura que lo apoyara. O sea, no había realmente ni siquiera las carreteras, ni la tecnología necesaria, ni la mano de obra para llevar a cabo un proceso de industrialización del país que precisamente permitiera que se generara aquí una verdadera industria en la nación. Sin embargo, no obstante, pues los colombianos no podían saber que a comienzos más o menos de esta década de los 90 del siglo XIX, pues el futuro para ellos pues no parecía en todo caso tan sombrío, mas sin embargo el futuro sí va a venir bastante negro. Y es que pues muchos con esta un poco expectación que se tenía con el cambio del siglo, de que se iba a dejar por una parte el siglo XIX para adentrarnos por otra en la plenitud del siglo XX, que se suponía que iba a ser un siglo donde iban a pasar solo cosas buenas y maravillosas, pues muchos se veían precisamente animados y complacidos por los cambios que se estaban observando a su alrededor. Y es que pues era típico, ¿no?, de la optimista era de la regeneración, que precisamente se caracterizaba por eso, por su positivismo, por su optimismo, por su buen ánimo, por la gran expectativa que había hacia el futuro, que precisamente fue precisamente don Julio Palacio, uno de aquellos típicos personajes que verdaderamente sí se mostraban convencidos de que las cosas en Colombia sí podían cambiar, de que el progreso a Colombia sí podía llegar, de que la modernidad, de que estos grandes inventos, de que las grandes tecnologías que había en otras partes del mundo, especialmente en Europa y en los Estados Unidos, pues también podían ser una realidad también en Colombia, que también con muchos esfuerzos podíamos nosotros los colombianos, o al menos la gente que
tenía sus medios y que pertenecía a esta élite de la regeneración, pues traer el progreso, traer la modernidad, traer estos inventos a Colombia. Así pues es que don Julio Palacio, ¿no?, de 18 años, tenía apenas 18 años, era un joven, en 1890 se jactaba al leer su diario, hoy vemos que se jactaba y se sentía bastante complacido y feliz de haber roto todas las marcas y todos los récords en un viaje que él había hecho apenas en 4 días desde Bogotá hasta Barranquilla, que es la ciudad que está situada en la costa caribe de Colombia. Pues vemos, ¿no? O sea, 4 días y para eso, para esta época, 1890, pues esto era verdaderamente todo un logro, era verdaderamente algo que se había conseguido con muchísimo esfuerzo. Y pues vemos también que, por ejemplo, un trecho apenas de 90 kilómetros entre Facatativá, ¿no?, en la sabana de Bogotá, que es un pueblecito, hasta la ciudad de Honda, ¿no?, hacia bajando por el río Grande de la Magdalena. Ese pequeño trecho había sido recorrido, se jactaba también Julio Palacio de que él lo había podido recorrer apenas en 14 horas. 14 horas, y eso para la época, pues verdaderamente era un logro. Entonces esto llenaba especialmente a los jóvenes optimistas y emprendedores de que el siglo por venir verdaderamente iba a ser mucho mejor. Y es que esto solo podía hacerse por una carretera enormemente mejorada respecto a la que existía más o menos 10 años antes, hacia 1880, en el mismo trecho entre Honda y Facatativá. Si hubiera estado 10 años antes, realmente hubiera sido imposible, ¿no?, haber hecho ese viaje en apenas 14 horas, pues se hubiera podido gastar solamente en ese pequeño tramo hasta 1 día y medio, 2 días, por las pésimas condiciones del terreno. En Honda, Julio Palacios, que es un colombiano con una buena posición económica y es además un joven emprendedor que le gustaba escribir, y hoy tenemos acceso a estas memorias suyas, a sus diarios. Él observa lo que pasa en Honda y él escribe. Es la actividad intensa, pero casi febril, actividad de este puerto ribereño, ¿no? Y se convierte así en una de las primeras consecuencias de lo que la bonanza de las exportaciones del café, que estaba revolucionando, ya estaba empezando a revolucionar las finanzas, y lo va a hacer con mucha más fuerza durante las siguientes décadas. Y es que las importaciones del café se triplicaron durante los 8 años comprendidos entre 1887, que es el año en que ya comienza en su plenitud a ejercerse plenamente la Constitución de 1886, entra también en su plenitud los acuerdos, el concordato que se había hecho entre Colombia y la Santa Sede. Entonces, entre este año significativo, 1887, al año de 1894, las exportaciones de café se van a triplicar, y estamos hablando de que se va a pasar de 111,000 sacos que se exportaban en 1887 a 338,000, incluso muchos más en 1894. Y es que para 1898 el total de sacos que se exportaban ascendió a más de 500,000 de sacos. O sea, estamos hablando en menos de 10 años, desde el año 87, realmente esta bonanza cafetera empezaba cada vez a crecer más, a crecer más, a crecer más. Es pues también esta misma bonanza cafetera, en opinión de otro colombiano perteneciente a esta élite regeneradora, don Antonio Roldán, que también tenemos acceso hoy en día a sus documentos íntimos, a sus diarios privados, quien era un prominente político de la época. Él pertenecía al Partido Nacionalista y se consideraba así un nacionalista
propiamente hablando en 1898. Él nos dice, ¿no?, dentro de esta época en que estaba empezando todo este régimen del papel moneda de Núñez, que era lo que estaba alimentando esta expansión del cultivo del café en varios territorios y regiones de Colombia. Su única queja, la única queja que se ponía o que decía Antonio Roldán en sus mismos escritos, es que hay una escasez de mano de obra que no permite que se crezca incluso aún más de lo que ya se había crecido con todos estos cultivos de café y toda esta expansión que se estaba dando en varios departamentos, sobre todo en la parte andina de Colombia. Entonces él se queja y además dice que la escasez de la mano de obra es ocasionada por el traslado de los campesinos, quienes, animados algunos por las leyes agrarias que se acababan de aprobar en las décadas de los años de 1870 y 1880, esta gente pues empieza a mudar a las frescas laderas, pues donde se daba el café, y comienza a abandonar otra serie de cultivos que había en otras zonas de Colombia. Había también otros indicios del progreso industrial que a tanto estaban anhelando todos los dirigentes colombianos, y entonces tanto la Escuela Nacional de Minas, que se había fundado hacía poco en Colombia, como la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que se fundaron en el año de 1887. Y tan solo 2 años más tarde de la fundación de estas compañías de ingenierías de minas, tenemos la aparición de la United Fruit Company, esta que se incorpora con una filial en Colombia, esta United Fruit Company, esta compañía estadounidense, y aquel mismo año se estableció una planta también para la producción del ácido sulfúrico en Bogotá. Entonces 1887 es un año donde empezamos a ver que la industria, que empieza a aparecer algo de industria. Por una parte se establece en Colombia esta compañía extranjera, la United Fruit Company. Por otra parte comienza a crecer el cultivo de café. Por la otra parte también se crean las escuelas nacionales de minas, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y también se crea una fábrica de ácido sulfúrico en Bogotá. Esto realmente es una novedad, y entonces pues empieza, uno dice, oye, pues crear ya una fábrica de ácido sulfúrico, pues empieza a ver un poco lo que es este siglo de las luces, lo que es este progreso que antes no se contaba lamentablemente en Colombia, ni tampoco una ciudad como Bogotá que tuviera una fábrica de este tipo. En el año de 1891 se funda también en Bogotá la cervecería Bavaria. Bueno, se fundó verdaderamente un poco hacia las afueras de Bogotá, y verdaderamente la fundación de la cervecería, esto sí que representa la llegada de un progreso tangible y especialmente que es bienvenido, bien aceptado, bien acogido por la población colombiana, puesto que por primera vez los colombianos van a tener acceso a una bebida higiénica mucho más segura que la bebida indígena fermentada, que era lo que se consumía en esa época, llamada la chicha, ¿no? Que generalmente es preparada en condiciones altamente insalubres. Incluso hoy en día, pues en muchos sitios donde se prepara la chicha, pues no es que sea con todas las medidas y normas higiénicas, no en todos los casos, pero sí en algunos. En todo caso, pues tampoco es que muchas de las personas, algunas que tomaban la chicha, pues no era que les pasara nada, pero seguramente que había otras más susceptibles a cualquier patógeno que pudiera haber en este brebaje. Pues entonces, pues, algunos académicos dicen que con todo esto que había llegado la nueva industria, aún así la nación estaba en síntesis
lenta y dolorosamente asumiendo estos arreos de la vida moderna. Y un claro indicio de que los tiempos precisamente estaban cambiando es cuando aparece, bajo la forma de los avisos de prensa, que anuncian los nuevos productos de la tecnología moderna. Y entonces conscientes incluso en la década de los 90 de que el apoyo a las celebridades locales aumentará las ventas, es así que los comerciantes de los nuevos productos importunaron a conocidas figuras locales y del espectáculo público para que hablaran en favor de sus mercancías. Entonces, por ejemplo, Bavaria, la nueva cervecería, se aseguró el apoyo del ministro de Relaciones Exteriores, que en esa época era don Marco Fidel Suárez, y entonces en Suárez, que se tenía a una de las grandes lumbreras de la política en esta era de la regeneración, además hacía parte tenía un protegido de esta era que va a ser también el presidente encargado, don Miguel Antonio Caro. Entonces, pues bien, Suárez sí se complació a los ejecutivos de Bavaria y les aseguró el siguiente respaldo en un aviso de prensa, que son como los primeros pinitos de las grandes campañas publicitarias que se van a dar en Colombia hoy en día con modelos, miembros del espectáculo. En esta época pues era un poco también con miembros de la política, y Suárez va a afirmar en un aviso de prensa: certifico que con el uso de la cerveza de Bavaria me he mejorado mucho de una dispepsia que sufro hace algún tiempo. Y dice Suárez también: las cervezas extranjeras, en vez de producirme este resultado, un mejoramiento de la dispepsia que padece el ministro de Exteriores, me han producido todo lo contrario, un desmejoramiento, un empeoramiento de la dispepsia al pobre ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, don Marco Fidel Suárez. Bueno, y en un país como este, pues donde esta clase de noticias o de chascarrillos aparecen curiosos en la historia, lo aparecían también en sus momentos actuales. Y es que ese hecho incitó precisamente a otro literato bogotano a escribir en otro periódico de la ciudad capital, en otro periódico de Bogotá, en donde había aparecido el aviso, un artículo en donde reprochaba al ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, don Marco Fidel Suárez, su falta de elegancia, incluso su mal gusto al escribir, y cita, abre comillas, sufro de dispepsia. Y advierte este otro literato a Suárez que lo que está haciendo es poniendo en peligro su bien ganada reputación como gramático, como estilista literario que había conseguido Marco Fidel Suárez. Pues al día siguiente, en otro periódico de la capital, Marco Fidel Suárez, ministro de Exteriores de Colombia, replicó en un extenso artículo lleno de referencias a los clásicos de siempre, en el que demostraba ampliamente que era perfectamente correcto escribir sufro de dispepsia. Bueno, pues un poco esta era la atmósfera pueblerina de la capital colombiana cuando nace Laureano Gómez a fines del siglo XIX. En la época de este animado y culto intercambio de artículos de prensa sobre
si es correcto usar la palabra sufro de disepsia, y que la cerveza Bavaria parece que es una medicina bastante buena para la disepsia, pues podemos decir que Bogotá, la capital de Colombia, contaba apenas con 85.000 habitantes, y más o menos tenía una influencia en su centro inmediato, en su entorno inmediato, todos los pueblitos que quedan cerca de Bogotá, Musaquén, Bozafontibón, Choachí, Fome, Quetenjo, que hacen estas medialunas en la sabana, pues era aproximadamente unos 50.000 habitantes, y esta población de todos modos continuaba siendo notablemente bastante indiferenciada, como lo evidencian precisamente varios aspectos de las campañas publicitarias de la cervecería Bavaria, y es que pues, la cervecería Bavaria fue uno de los principales promotores, no solo de la cerveza en Colombia, sino de las campañas modernas, en términos modernos, la publicidad moderna hablando. Entonces, la mayor parte de los residentes, cerca del 80% de la población de Bogotá, lamentablemente no pudieron o no podían leer el elogio que había escrito Marco Fidel Suárez con respecto a la cerveza Bavaria, puesto que no sabían leer. Aunque pues bueno, esto carecía un poco pues de importancia, pues la mayor parte de la clase baja colombiana, de todos modos, aunque supiera leer, pues no podía permitirse el lujo de comprar. En primer lugar, no podían comprar ni los periódicos, que costaban mucho, y mucho menos podían comprar la costosísima cerveza embotellada. No, mucho más barato comprar la chicha. El tamaño del estrato superior de la sociedad colombiana, pues entonces se deduce precisamente del hecho de que durante esta década del 90, la tirada promedio más o menos de la prensa en la capital, contando casi todos los periódicos que salían a circulación, era tan solo de 1.000 copias, poquito más, poquito menos, 1.000 copias, más o menos, o sea, más o menos 1.000 lectores de una ciudad de 85.000, o sea, póngale usted que los 1.000 periódicos llegaban más o menos a una audiencia de 5.000. Tenemos a un porcentaje casi de 80.000 personas que ni se enteran que hay una fábrica embotelladora Bavaria en las afueras de la ciudad que vende una cerveza que es mejor que la chicha, y que le ha servido mucho al ministro de Exteriores para su disepsia, porque pues como no compramos la prensa, así pues en una capital cuya población alfabetizada pues verdaderamente no superaba más o menos los 3.000 habitantes, y cuya élite intelectual estaba constituida por unos pocos cientos de personas, los altos funcionarios del gobierno pues citaban muy bien y con propiedad, es cierto, a los clásicos en defensa de su estilo literario. Y fue un poco, verdaderamente, por este tipo de cosas lo que llevó a los bogotanos, especialmente a esta élite de personas, a llamar a su ciudad, a Bogotá, la Atenas Suramericana, la Atenas Sudamericana, Bogotá. Un poco fue por este carácter que había dentro de la élite culta, que citaba muy bien los diálogos platónicos, los clásicos de Grecia, los clásicos también del castellano, y esto es lo que hace que se le dé ese apodo. Y pues dado el carácter cerrado de la élite colombiana del siglo XIX, pues no es de sorprendernos, ¿no?, que el famoso Marco Fidel Suárez fuese amigo de José Laureano Gómez.
el comerciante que ha venido desde este departamento de Santander, venido desde allá hasta Bogotá, en donde van a ser don Laureano Gómez, y pues don José Laureano Gómez, este irascible, recordemos que era de muy mal genio, comerciante de joyas que había llegado precisamente de esas regiones de Santander, pues tampoco deberíamos sorprendernos que Marco Fidel Suárez ocasionalmente visitara la primera residencia de la familia Gómez en la Carrera Sexta, a pocas cuadras del Palacio Presidencial, el Palacio de la Carrera. Y también queda muy cerca de las oficinas de los ministerios del gobierno, de la oficina de Suárez, que quedaba en el Ministerio de las Relaciones Exteriores. Esa oficina se encontraba tan solo a 2 cuadras de la residencia de la familia Gómez. Fue así entonces como Marco Fidel Suárez, quien va a ser el futuro presidente de Colombia, que él llegó a conocer también a el futuro presidente también, don Laureano Gómez, cuando éste contaba tan solo con 2 años de edad. Con el transcurso del tiempo, de los años, se van a ver con bastante frecuencia, y ciertamente que se vieron con excesiva frecuencia, lo va a afirmar después Suárez para su gusto, puesto que van a tener algunos enfrentamientos. Pues hemos visto un poco cómo ha sido este país, cómo ha sido estas élites de la época de la regeneración, cuál es la realidad de Colombia en este final del siglo XIX, cuál es un poco la realidad también de la ciudad de Bogotá, y en este estudio del siglo XX en Colombia, habíamos propuesto que lo íbamos a hacer en un primer momento bajo esta clave de la lectura de cómo llega la modernización, cómo llega la modernidad a Colombia, bajo la guía del profesor James Henderson, y como este profesor James Henderson también nos propone para la historia de Colombia el estudio de una figura principal para muchas realidades y para toda la actualidad y el acontecer de Colombia, que va a ser don Laureano Gómez. Entonces, Laureano Gómez lo ponemos como una figura central, representativa, y que va a ser muy influyente en el desarrollo del siglo XX colombiano. Entonces, conozcamos un poco más de el nacimiento, del lugar de nacimiento, pues de Laureano Gómez. ¿Quién era él? Pues es el tercero de los 6 hijos de José Gómez y de su esposa doña Dolores de Gómez. Y cuando aún no había cumplido ni siquiera un mes de edad, sus padres, don José y doña Dolores, llevaron precisamente a Laureano a la iglesia del barrio de Santa Bárbara, a 3 cuadras de su casa, por la Carrera Sexta de Bogotá, donde en esa misma iglesia, la iglesia de Santa Bárbara, fue bautizado en la iglesia católica Laureano Eleuterio Gómez Castro. Lo bautizó un joven sacerdote, Carlos Cortés Lee. Muy importante este sacerdote, Carlos Cortés Lee, o Lee, quien fue quien presidió la ceremonia del bautismo. Interesante que reflexionemos que esta ceremonia del bautismo no es la misma que la Iglesia Católica hace en la actualidad. Recordemos que la ceremonia del bautismo fue cambiada en los años 60 y se redujo bastante el bautismo católico que existió durante gran parte de los 2000 años de la Iglesia Católica. Tenía una parte que eran los llamados exorcismos
en la puerta de la iglesia. Entonces, imaginemos a este sacerdote Carlos Cortés Lee. Él recibió a la familia Gómez en la puerta de la iglesia de Santa Bárbara, en el atrio, e hizo exorcismos, el revestido con hábitos, con ornamentos penitenciales sobre el niño Laureano, e incluso le roció sal bendita, y esto como una preparación inmediata para el bautismo por medio de la aspersión del rocío del agua bendita, del agua bautismal. José Gómez prosperó en su negocio que tenía en el centro de Bogotá y muy pronto pudo mudarse con su creciente familia. Ya tenía pues 6 hijos, ¿no? Laureano Gómez va a ser el tercero. Se mudaron de la modesta casa, que era apenas de un piso, que quedaba sobre la carrera sexta, a una imponente estructura de 2 pisos que ya quedaba sobre la principal calle de Bogotá, la carrera séptima. Esta ubicación de la nueva casa pues fue una ubicación especialmente afortunada, dado que estaba situada precisamente detrás de la residencia original, o sea, de la casa en la que estaban en la carrera sexta primero y se pasaron a la carrera de atrás, la carrera séptima, y entonces quedaba precisamente exactamente atrás, y entonces se podía acceder a la casa antigua a través de un portal que se había abierto en la unión de las 2 casas, en un muro, ¿no?, que era la división de las posesiones familiares, y entonces así fue que todos los muebles, el trasteo, se pasó todo por ahí, o sea, se pasó por el patio de las 2 casas, no tuvieron que sacarse, pues cada una a pocos metros de la nueva morada. Esta nueva casa que quedaba en la carrera séptima, pues era una casa más o menos espaciosa, de estilo colonial, que estaba situada en la principal avenida de la capital, que era conocida como la calle Real, o la calle de la Carrera, o sencillamente la Séptima, por el hecho de encontrarse al frente de la plaza de la histórica iglesia de San Agustín, de los padres agustinos, que en ocasiones se referían a la cuadra donde estaba la casa por su nombre colonial, y el nombre colonial que tenía esta cuadra era el Camellón de San Agustín. A media cuadra se encontraba de la casa el puente que cruzaba el río San Agustín, que era uno de los 2 ríos que cruzaban Bogotá. Bueno, había varios ríos, estaba también el San Francisco, el San Agustín era el que cruzaba, atravesaba Bogotá, bajaba de los cerros hacia la parte sur de la ciudad, y a la izquierda, en la siguiente cuadra, se alzaba el Palacio de la Carrera, que era la residencia de los presidentes de Colombia. 3 cuadras más arriba, sobre la carrera séptima, estaba también lo que era el epicentro de la ciudad, lo que se conocía como la Plaza de Bolívar, que en el costado sur ostenta de esta plaza se halla lo que era el Capitolio, que en esta época todavía está en construcción, y sobre el costado oriental estaba la catedral, que en esa época tenía otra fachada, ya que la fachada actual es una reforma de los años de 1940. Al lado de la catedral y cruzando la carrera séptima desde el Capitolio, en la otra esquina, estaba el Colegio de San Bartolomé, que era una escuela dirigida por los sacerdotes jesuitas, y a esta escuela habrá de asistir precisamente más tarde Laureano Gómez. La casa de San Agustín, que fue el lugar de Laureano Gómez hasta cuando la dejó él para formar su propia familia, aproximadamente unos 20 años después, al igual que muchas otras casas similares del centro de Bogotá,
pues las construcciones de esta época en Bogotá prevalecían las puertas altas en madera con ventanas que tenían muchos postigos y generalmente al menos un balcón que ofrecía una vista de la ciudad y de sus alrededores, así también como de las montañas que pues bordeaban el altiplano aproximadamente cerca de 30 kilómetros al oriente y también al occidente. Recordemos en esa época desde Bogotá, desde una casa de altura, se podían apreciar hacia el occidente de la ciudad los nevados que hay en los departamentos de Tolima o de Quindío. Hoy en día eso ya no es posible debido a la contaminación y a los edificios. El portón de la casa se abría sobre un zaguán. Esto llevaba pues como a un pequeño pasillo corto que llevaba al espacioso patio central. Y detrás de este patio, pues por otro pasillo, se llegaba a un patio mucho más pequeñito, donde estaban la cocina y el lavadero que daba acceso a las habitaciones de la servidumbre, de los sirvientes. Detrás de la casa, pues había también un espacio abierto y que no tenía pavimento, que era lo que se conocía, lo llamaban algunos como el solar. Tenía también un gallinero con cuerdas para colgar la ropa, una pequeña huertilla de hierbas aromáticas que le gustaba cosechar a doña Dolores y las cosas misceláneas necesarias para el mantenimiento de una casa de finales del siglo XIX. El salón, el comedor, la sala y la oficina de José Gómez y otras habitaciones más se abrían siempre sobre el patio central o el patio principal. Las habitaciones de la familia se encontraban absolutamente todas en el segundo piso y por el costado izquierdo había también un balcón que se extendía a lo largo de la casa sobre el patio y desde allí se recibía el sol de la tarde que pues en aquellos días en los que el cielo estaba bastante despejado dejaba ver también atardeceres bastante andinos, bastante altiplánicos, de tonalidades rojizas y naranjas sobre las laderas de las montañas que en esta época estaban sin árboles, no eran así como están hoy en día en 2021 en Bogotá, muy verdes, sino verdaderamente estaban pues sin árboles. Así pues, el lugar predilecto de doña Dolores de Gómez era ese balcón donde ella le gustaba pasar las tardes y a menudo ella se sentaba ahí en una mecedora ocupada en su costura o conversaba también con las señoras de la comunidad de Ocaña que vivían en la ciudad de Bogotá, también quienes la visitaban para compartir tacitas de chocolate caliente o ya también empezaba a darse la bebida de tinto. El tinto es una especie de café negro, el café puro, el café oscuro, que se conoce popularmente así en Colombia como tinto. Pero todavía estos son los años en donde prevalece el chocolate por encima del café, especialmente en Bogotá. Así pues, la vida era